Emoción y motivación, bases efectivas de la conducta. Las emociones son probablemente el fenómeno psicológico del cual hablamos con más frecuencia incluso sin saberlo. No hace falta ser estudiante de psicología o psicólogo profesional para interesarse por ellas, pero evidentemente somos los especialistas del tema. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se sienten los demás? ¿Qué nos motiva a hacer lo que hacemos? A veces la importancia de la emoción queda reflejada en el vocabulario referido a estados de ánimo y sentimientos. Sin embargo, la palabra no es la única manera. Desde todas las épocas, artistas, poetas, compositores, músicos, cineastas han encontrado en la expresión y distintos lenguajes insuperables descripciones para elaborar la experiencia emocional con las que a su vez han provocado la emoción en quienes disfrutamos de sus creaciones. Y si bien tendemos a considerar que las emociones personas, para los científicos ha sido importante comprenderlas y explicarlas científicamente. Y para algunos, una pretensión poco valorada. Una de estas ideas puede centrarse desde dos lados. La ciencia es incapaz de explicar las cosas que realmente nos importan. La otra es que si pudiera explicarlas sería todavía peor. Imaginemos un ejemplo. Decir que el amor entre dos personas o el apego entre un bebé y sus padres se basa en un conjunto de reacciones hormonales controladas por el cerebro es una afirmación reduccionista, en el sentido de que establece la relación entre lo observado a un determinado nivel, el de la experiencia subjetiva, y eventos que tienen lugar a otro nivel, en este caso fisiológico. Pero en realidad este tipo de afirmaciones son mucho menos peligrosas de lo que parecen y simplemente ponen en evidencia mecanismos fisiológicos que forman parte normal de un fenómeno tan complejo. De ningún modo debemos considerar que afirmaciones de este tipo sean la explicación del amor, la explicación del miedo o la depresión, aunque evidentemente sí son parte de su explicación científica. La investigación actual sobre la emoción y en realidad sobre cualquier proceso psicológico adopta un punto de vista que intenta establecer relaciones de correspondencia entre distintos niveles, subjetivo y objetivo, observable, conductual y neuroquímico o neurofisiológico. La estrecha relación entre el estado de ánimo y la química del cerebro queda demostrada por la exitosa y a veces sabemos que no es suficiente. La activación química es una ayuda, pero no es todo, si no se resuelve el asunto verdadero del problema. Pero la gran pregunta, ¿qué es la emoción? Según Gerrick y Zimbardo, es una activación fisiológica, evaluación cognitiva y reacción conductual en respuesta a una situación significativa para nosotros. Algo importante es que son de corta duración y relativamente intensas. Importante considerar el componente somático de las emociones más allá de la experiencia subjetiva. Tenemos distintos enfoques sobre las emociones. En primer lugar, el enfoque evolucionista de Darwin. Su libro, La expresión de las emociones en los animales y el hombre, probablemente es el antecedente más importante del estudio científico de la expresión emocional, aunque algunos de los mecanismos que Darwin propuso para explicar el desarrollo y manifestación de las expresiones emocionales son difícilmente sostenibles. En la actualidad, muchas de las ideas que propuso en su monografía han constituido el punto de partida de gran parte de la investigación moderna sobre el tema. Uno de sus principales aportes fue la idea de la continuidad evolutiva de la expresión emocional, es decir, señala la similitud entre las manifestaciones expresivas tanto del hombre como de otras especies. Por otra parte, Darwin recogió informes acerca de la expresión emocional en distintas culturas.
que según él apoyaban la tesis de la universalidad de las emociones y el vínculo de la expresión facial de emociones básicas como el miedo, la alegría o la ira, como común a todos los miembros de nuestra especie. Por otro lado, Paul Ekman, una de las principales autoridades actuales en el estudio de la expresión facial, considera que un criterio fundamental para otorgar a una emoción como básica es que lleve un patrón específico de conducta expresiva, es decir, facial. Nos permite diferenciar entre las emociones, además de diferenciar la misma emoción según su intensidad. Entonces, diferencia de emociones y además intensidad. Por lo tanto, por su lado, William James es el primero en proponer una teoría de las emociones que daba una importancia decisiva al componente de activación fisiológica y somática. Según este autor, si le quitásemos a las emociones este componente esencial, todo lo que quedaría sería un estado neutro y frío de percepción intelectual, algo muy diferente a lo que solemos llamar emoción. Arnold, en 1960, por otro lado, le da mucha importancia a los procesos cognitivos en la valoración previa a la ocurrencia de la emoción. Hay algunos autores que están a favor de la existencia de las emociones básicas, mientras que otros han argumentado en su contra. La idea de la existencia de un conjunto limitado de emociones básicas o primitivas tiene su origen en una concepción evolucionista. Recordemos, evolucionista de la emoción. Estas emociones serían básicas en un sentido biológico, estando cada una de ellas relacionada con una diferente función adaptativa. El origen evolutivo de emociones, como el miedo y la ira, por ejemplo, se hallaría en los comportamientos de defensa y agresión, destinados a favorecer la supervivencia del individuo o la defensa de sus posesiones, por ejemplo, su territorio. Mientras que las diversas manifestaciones de la emoción amorosa se relacionarían evolutivamente con la reproducción o con el vínculo temprano entre crías y progenitores. Paul Ekman es uno de los principales defensores del enfoque de emociones básicas. El problema más obvio que plantea el enfoque de emociones básicas se han propuesto diferentes listas de emociones básicas, pero en la actualidad hay un cierto acuerdo respecto a la inclusión de 4 emociones que sin duda tienen un papel prominente en la vida de todas las personas: el miedo, la ira, la alegría y la tristeza. Ekman incluye dentro de las emociones básicas el asco o repulsión y la sorpresa, que no suelen ser consideradas en la cotidianidad como verdaderas emociones. La razón de considerar el asco y la sorpresa como emociones básicas está en que se ajustan a la idea de programa afectivo antes comentada, sobre todo en lo que se refiere a su componente expresivo. Esto queda especialmente claro en el caso del asco, que es elicitado o provocado por un conjunto de estímulos relativamente bien definidos. El caso de la sorpresa es más discutible, aunque todas las situaciones que causan sorpresa tienen la característica de ocurrir de forma súbita e inesperada. Un suceso sorprendente puede tener una valoración positiva o negativa. En lo que respecta a las tema increíblemente interesante. Como acabamos de mencionar, autores postulan la existencia acerca de la universalidad de las emociones, pero ¿es que realmente todas las expresamos de la misma manera? Algunos datos que podrían apoyar más directamente esta hipótesis proceden de observaciones informales y de estudios controlados realizados a niños ciegos de nacimiento. Es evidente que para un niño con discapacidad visual, podría suponerse que en ausencia de información visual, un niño ciego podría aún extraer cierta información a través del tacto, palpando el rostro de padres o cuidadores. Algunos investigadores, como el etólogo Nico Tenbergen, han reportado observaciones informales que parecen indicar que los niños ciegos de corta edad muestran una conducta expresiva normal.
Por otra parte, estudios que han empleado procedimientos más controlados muestran una gran similitud entre la conducta expresiva de niños ciegos y niños videntes en situaciones emocionales. Por ejemplo, en un estudio reciente, se filmaron las expresiones faciales de niños ciegos y videntes de edad preescolar en varias situaciones elicitadoras de emoción, como la interacción positiva con la madre o el contacto con un estímulo repulsivo. Las filmaciones fueron luego representadas a un grupo de adultos que debía juzgar la expresividad facial según escalas objetivas previamente construidas. Estos juicios no resultaron diferentes para las filmaciones de niños ciegos y videntes, lo que parece indicar un equivalente grado de expresividad en ambos grupos. Aún en el caso de que la expresión facial de algunas emociones se base en patrones de contracción muscular predeterminados y no aprendidos, es indudable que la cultura influye de forma muy importante en la conformación de la expresión emocional adulta a través de procesos de imitación y aprendizaje social. La imitación desempeña probablemente un importante papel en el perfeccionamiento y diferenciación de la expresión facial a partir de un modelo motor básico. Por otra parte, el aprendizaje social interviene en dos aspectos que parecen ser especialmente susceptibles a la influencia de la cultura. El primero de ellos es el de los elicitadores de la respuesta expresiva, situaciones y actitudes que en una cultura generan reverencia y temor, pueden en otras resultar totalmente neutros o incluso desencadenar la hilaridad. El modo en que determinados sucesos son interpretados y evaluados en una cultura condiciona la experiencia emocional subjetiva y consecuentemente la manifestación expresiva de esa experiencia. Las notables variaciones culturales en los rituales de duelo y en las normas acerca de las conductas y actitudes más adecuadas en esta situación son un claro ejemplo de ello. Algunos estudios han demostrado, por ejemplo, la existencia de diferentes normas respecto a la manera. En un estudio muy citado de Ekman, se comparó la expresión facial de sujetos norteamericanos y japoneses que eran filmados mientras veían una película con imágenes desagradables. Por ejemplo, aunque la sonrisa espontánea tiende a ser considerada universalmente como señal de un estado afectivo positivo, observadores de distintas culturas pueden inferir diferentes situaciones concretas como causantes de esa expresión y de su correspondiente estado emocional. Presencia de amigos o familiares. Una diferencia que seguramente se basa en la diferencia de valores individuales y colectivos. ¿Y cómo afectan las emociones al proceso cognitivo? ¿O es al revés? Sabemos ya que las emociones afectan a la conducta y a la actividad fisiológica, pero su influencia sobre procesos como la percepción, la atención, el razonamiento o la memoria no es menor. A veces esos efectos son potentes y fáciles de observar, como cuando un intenso estado de ansiedad nos impide mantener la atención en alguna tarea, o la ira nos impide analizar racionalmente una situación. Las investigaciones de laboratorio demuestran, además, que las emociones pueden tener efectos mucho más sutiles que solo es posible detectar mediante procedimientos experimentales cuidadosamente controlados. Para el investigador, estos procedimientos son como un microscopio, a través del cual puede acceder a evasivos procesos mentales que proporcionan una valiosa información acerca de las relaciones entre la emoción y los procesos cognitivos. ¿Son beneficiosos los efectos de la emoción? Muchos de los estudios experimentales sobre la influencia de la emoción en los procesos cognitivos se han centrado en emociones y estados de ánimo negativos, como la ansiedad y la depresión. Pero, ¿son siempre perjudiciales los efectos de las emociones negativas y beneficiosos los de las positivas? La respuesta a esta pregunta depende de la perspectiva temporal que adoptemos, evidentemente.
Decir sin más que tal o cual estado emocional afecta positiva o negativamente a la atención, el pensamiento o la memoria quizás no tenga mucho sentido. El hecho de que el miedo aumente nuestra sensibilidad a cualquier señal potencial de peligro tiene una función claramente adaptativa, aunque en muchos casos esa atención preferente pueda interferir con otras tareas importantes que estemos realizando. Esto es lo que ocurre cuando un estado de intensa ansiedad o preocupación nos impide concentrarnos en cosas como contestar a las preguntas de un examen o redactar un informe urgente en la oficina. Por ejemplo, la ansiedad derivada de la preocupación por nuestra estabilidad laboral o por cómo llegar a fin de mes puede impedir que nos concentremos en nuestro trabajo. Aunque normalmente es beneficioso que el temor o la ansiedad suscitados por alguna causa próxima e identificable nos hagan movernos y activar otros aspectos de la realidad que en ese momento tienen menor relevancia, la ansiedad puede ser perjudicial si es generada por la anticipación de un suceso que está distante en el tiempo y que es incompatible con nuestras metas o necesidades inmediatas. En este caso, la ansiedad a corto y largo plazo es negativa. Sin embargo, es claramente un estado de alerta para que te ocupes de algo y puedas resolverlo. Vale decir que la emoción no puede entenderse solo en términos cerebrales, sino en la evaluación que la persona hace de la situación. De manera resumida, entonces, la experiencia emocional tendría dos lados: la cognición, es decir, cómo interpretas la situación que te ha producido la emoción, y la parte ligada a las sensaciones corporales que produce la emoción. ¿Y cuáles? Por un lado, la función motivacional, que nos impulsa a actuar, y la función social, nos permite adaptarnos. En ese sentido, la motivación y emoción son procesos psicológicos estrechamente relacionados y que suelen estudiarse conjuntamente. En muchos casos, un estado motivacional es también un estado emocional, y la distinción entre ambas cosas depende en gran parte de en cuál de las funciones de este estado nos fijemos. Si resaltamos la capacidad del estado en cuestión para influir sobre la iniciación de conductas orientadas a una meta, nos estaremos refiriendo a sus funciones motivacionales. Por el contrario, si nos centrásemos en la cualidad afectiva del estado interno, si se experimenta como agradable o desagradable, o al modo en que afecta a la conducta expresiva, estaríamos destacando los aspectos o propiedades emocionales de este estado. Sin duda, un ejemplo típico de estado emocional que puede servir para ilustrar esta doble función es el miedo. Sin embargo, el miedo también tiene prioridades y propiedades motivacionales, ya que energiza e instiga las conductas que se han demostrado eficaces para ponerle fin. La huida, por ejemplo, es una conducta motivada por el miedo y cuya meta es escapar de una situación de peligro. Pero en realidad nos referimos a ella en contextos tan diferentes y para explicar fenómenos tan diversos que resulta prácticamente imposible definirla. Impulsos, deseos, apetitos, necesidades o intereses son algunos de los términos que con más frecuencia empleamos al hablar de la motivación, y todos ellos se refieren a estados o procesos que tienen lugar en el interior del individuo. Nuestro punto de partida será precisamente este: la constatación de que los conceptos motivacionales se refieren a estados internos. Pero realmente, al tratar de comprender el comportamiento de los demás y de explicar o justificar nuestros propios actos, con frecuencia nos preguntamos por los motivos que impulsan la conducta. Vemos a nuestro perro inspeccionar con impaciencia la cocina, olisqueando aquí y allá, y seguramente acertamos al pensar que su conducta es impulsada por el hambre. Pero, ¿esto pasa siempre? Otras veces nos referimos a la motivación en un sentido más abstracto y general, como cuando explicamos el fracaso escolar, el bajo rendimiento de un deportista o la mala calidad del trabajo de un empleado por la falta de motivación y su preocupación actual, de forma tal la distinción entre motivación extrínseca y motivación intrínseca es un elemento fundamental de las teorías de la motivación sociocognitiva. ¿Y cuáles son las fuentes de motivación? Impulso, incentivo,
cognición y algo muy relacionado a la expectativa. La teoría del impulso desarrollada por Clark Hull ha ejercido una enorme influencia sobre el estudio de la motivación. A pesar de que en la actualidad se considere que esta teoría tiene un valor principalmente histórico, una especie de curiosidad en el Museo de las Ideas Psicológicas, conocer las ideas de Hull sobre los estados de impulso y el modo en que influyen sobre la conducta sigue siendo un buen punto de partida para iniciar el estudio de la motivación. En parte, esto se debe a que el concepto de impulso es inevitable en cualquier teoría realista de la motivación, pero también a que la desconfirmación experimental de algunos de los supuestos de la teoría de Hull ha contribuido a mostrar cómo no funciona la motivación. Hull consideraba la motivación como estados de impulso definidos en términos fisiológicos. Un ejemplo típico es el del hambre, que es reducido por el consumo de comida. Según la explicación de Hull, la conducta de un animal hambriento que busca comida es reforzada por la reducción del impulso de hambre. Pero desgraciadamente para Hull, los estados de impulso no funcionan, o no siempre, del modo en que su teoría preveía. La enorme cantidad de investigación generada por la teoría del impulso demostró que los estados de impulso no tienen un efecto energizador simple sobre la conducta, sino que más bien establecen las disposiciones específicas para la acción. Por otra parte, aunque la reducción de un estado de impulso es a veces reforzante, la huida de un lugar peligroso es reforzada por la terminación del miedo. El consumo de droga de un adicto es reforzado por la terminación del síndrome de abstinencia. En parte, estas otras causas quedan reflejadas en el concepto de incentivo, que de hecho fue incorporado por este mismo autor, Hull, en una revisión de su propia teoría del impulso. No solo los humanos, sino muchos otros animales ingieren sustancias en cantidad y calidad que no siempre están relacionadas con su capacidad para reducir el hambre y restablecer el nivel de nutrientes en el organismo. El incentivo tiene que ver con recompensas externas no relacionadas a las necesidades fisiológicas. Con el mismo ejemplo del hambre, ¿por qué sigo comiendo a pesar de estar satisfecho? Todo esto se relaciona también a la cognición, cómo interpretamos la situación, y a partir de ahí también las expectativas que tengamos para alcanzar una meta, por ejemplo.